Buenas noches, Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que están conectados, que han venido siguiendo estas enseñanzas y acerca de la palabra de Dios, que también son una ayuda muy grande en nuestro crecimiento espiritual. Eh, en esta noche continuamos por el libro de los Hechos, mirando cómo el Espíritu Santo estuvo siempre al lado de los discípulos. Que los discípulos sabían que sin la ayuda del Espíritu Santo poco podían hacer, pero que guiados por el Espíritu Santo sabemos cómo la iglesia creció, cómo se multiplicó grandemente por todo aquel territorio y por todo el imperio romano. Entonces, en esta noche vamos a considerar también, digamos, cómo el Espíritu Santo impulsó a los creyentes para que se cumplieran las palabras de Jesús. Jesús dijo que recibirían poder del Espíritu Santo y que les serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así, el libro de los Hechos nos da testimonio de cómo el Evangelio fue, como dicen algunos, regándose como pólvora. Es decir, tuvo una expansión muy rápida y estaba llegando continuamente a muchos lugares, a regiones muy remotas, y multitudes de gentes, tanto judíos como gentiles, se convertían a Cristo. Entonces, esto nos permite reflexionar que hoy día también nosotros necesitamos andar muy en comunión con el Espíritu Santo, con el fin de ser guiados por Él. Y es el Espíritu Santo el que va abriendo puertas, el que va dirigiendo su obra, porque precisamente el Espíritu Santo ha venido a la tierra para que el nombre de Jesús sea conocido hasta lo último de la tierra. Como dice el profeta Isaías, hablando del sacrificio de Cristo, y será oído esto de muchos hasta lo último de la tierra. Entonces, hablando del sacrificio de Cristo, porque el mensaje del Evangelio, pues lleva el mensaje, o sea, da testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él es el Hijo de Dios, enviado del Padre, Dios hecho hombre, para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Bien, entonces vamos a orar y bueno, pero antes quiero que leamos también la segunda oración del apóstol Pablo allí a los Efesios. Efesios capítulo Efesios encontramos en Efesios una oración inicial de que la leímos anoche, versículos 15, capítulo 1, versículos 15 al 23. Y en esta noche vamos a leer una segunda oración que encontramos en Efesios capítulo 3, versículos 17 en adelante. Dice la palabra, del versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces notemos que esta es una oración, una segunda oración que hace el apóstol Pablo aquí por los Efesios y también por todas las iglesias de ese tiempo, y que es válida también para los creyentes en nuestros días. ¿Y qué es lo que pedía Pablo en esta oración? Dice que para que fuésemos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Vemos que el apóstol Pablo está aquí diciéndonos que la fortaleza en nuestro interior viene por el Espíritu Santo, ¿sí? Y también para que nosotros sepamos y tengamos en nuestro espíritu la certeza de que Cristo vive en nuestros corazones, ¿sí? Y también la palabra del Señor dice que vayamos creciendo en el conocimiento del amor de Dios, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad y Cristo vive en nosotros, así que en nosotros está la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Y también la Escritura nos afirma que cuando nosotros oramos, pues Dios actúa en nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿sí? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Pues es el poder del Espíritu Santo. Bueno, entonces después de haber leído esta oración de Efesios capítulo 3, versículos 15 en adelante, vamos a hacer también nosotros una oración pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio, recorrido que estamos haciendo a través del libro de los Hechos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes para estar meditando en esta palabra, en estas obras del Espíritu Santo a través del libro de los Hechos. Te damos gracias, Padre, porque aquí vemos, Señor, esa comunión entre tu Espíritu Santo y el hombre, entre tu Espíritu Santo y los apóstoles y creyentes, cómo tu Espíritu Santo obró poderosamente en sus vidas y les guió, les dirigió, les habló. Y así también nosotros, Señor, aprendiendo estas cosas que están escritas, queremos que sean parte de nuestra experiencia. Sí, bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces volviendo al libro de los Hechos, vamos a ir nuevamente a hacer un pequeño, echarle un vistazo a Hechos capítulo 6, porque Hechos capítulo 6 nos muestra cómo los discípulos tenían prioridades. Y las prioridades de los discípulos eran la oración y el ministerio de la palabra, es decir, la meditación en la palabra de Dios y la enseñanza. Ellos estaban interesados en estudiar la palabra, todo lo que los profetas decían acerca de Jesús, para que al predicar ellos pudiesen demostrar por las Escrituras que Jesús ciertamente es el Mesías, el ungido de Dios, que vino al mundo a buscar y a salvar a los pecadores. Entonces, los discípulos le dieron prioridad a la oración para mantener esa comunión con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y también le dieron prioridad al estudio de la palabra y a la predicación de la palabra.
Estas son cosas también que son muy importantes para nosotros, porque nosotros debemos saber que debemos de acercarnos cada día a Dios en oración, buscar su presencia, buscar su rostro y adorarle, adorarle. Tenemos una ventaja de que no necesariamente tenemos todo el tiempo que para buscar a Dios meternos en un cuarto y cerrar la puerta y orar a nuestro Padre, sino que también en el caminar con Dios, en el diario vivir, en las cosas del día, nosotros tenemos en nuestro pensamiento a Dios y sabemos que Dios habita en nosotros, que somos un templo para Dios. Por lo tanto, podemos orar a Dios en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier lugar. Ahí nosotros podemos decirle, Señor, y hablarle y comunicarnos con nuestro Dios en oración. Yo les daba testimonio de que en cierta ocasión, estando en la universidad, tenía necesidad de un trabajo nocturno. Y entonces yo fui a la biblioteca y la biblioteca de la universidad es una biblioteca, un salón bastante grande. Por lo menos habían casi cerca de 200 estudiantes en ese salón. Y bueno, yo busqué una mesa y cerca de la dirección de la biblioteca había una mesa y allí yo me hice y empecé a orar a Dios. Se dan cuenta que dice la palabra que podemos orar a Dios en cualquier lugar. Jesús lo dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, independientemente de un lugar o de un tiempo, en cualquier lugar podemos orar a Dios. Y yo allí en medio de toda esa gente, naturalmente no estuve elevando mi voz porque pues estaba hablándole a Dios allí en mi corazón y le pedí al Señor que me diese un trabajo nocturno y el Señor, es la oración más rápida que Dios me ha contestado, porque en el mismo instante en que estaba orando vino la respuesta. El director de la biblioteca se paró junto a mi mesa y me dijo, David, ¿quiere trabajar aquí en la biblioteca en la sección nocturna? Hemos creado un puesto. Y luego me dijo, es necesario que presente un concurso con otros 6 y si gana el concurso, el puesto es suyo. Pues yo en el instante mismo entendí que Dios me estaba dando una respuesta y dije en mi corazón, con concurso o sin concurso, ese puesto es mío. Y bueno, vino el concurso y de 100 puntos el Señor me permitió sacar 100 puntos. Entonces el Señor me dio ese empleo en la misma universidad. Y con ese empleo el Señor me respondió de una vez 2 peticiones. Pues una fue la del trabajo y la otra es que yo le había pedido al Señor que me diera el estudio en la universidad. Entonces, al darme este trabajo en la misma universidad, la universidad tenía una exención de matrícula para los que eran trabajadores de la universidad. Entonces, por entrar a ser empleado, quedé exento de pagar matrícula. O sea que Dios me dio el estudio tal como le había pedido, Él me lo dio. Bueno, entonces Dios escucha la oración en cualquier lugar, en cualquier momento. Somos templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Y los discípulos eran personas que oraban al Señor frecuentemente. Y ellos tomaron la decisión de darle prioridad a la oración y a la palabra. También nosotros en este tiempo necesitamos meditar en la palabra del Señor. Y nosotros debemos ir descubriendo, como dice, los misterios del reino. Y todos los misterios dejan de ser misterio cuando
nosotros los encontramos, los descubrimos, el Espíritu Santo nos va mostrando, digamos, cuáles son las claves del reino de los cielos, cómo nosotros podemos movernos en ese mundo invisible que es el reino de Dios, pero que tiene influencia en el reino visible. Es mediante el poder, digamos que, mediante la fe que nosotros incursionamos en el mundo invisible para transformar cosas del mundo visible. Bien, entonces los discípulos le dieron prioridad a la palabra y a la oración. ¿Y cuál fue el resultado? Dice en Hechos 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren qué tremendo resultado. Crecía la palabra del Señor. Y notemos que no crecía la reputación de los apóstoles. No crecía, sino que crecía era la palabra del Señor. ¿Sí? La gente sabía que habían encontrado la palabra, que la palabra es la verdad de Dios, que la palabra revela a Jesús. Y bueno, la gente amó la palabra del Señor. También nosotros hoy día debemos de amar la palabra y escudriñar la palabra, porque en ella encontramos el testimonio acerca de Jesús, y también porque la palabra es espíritu y es vida, y es la voz de Dios para nosotros. Bueno, en el capítulo 7 del libro de los Hechos encontramos a un joven llamado Esteban. Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Un hombre lleno del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y también era un joven que conocía muy bien la palabra. Y el Espíritu Santo le dio de nuevo para hablar la palabra. Dice el versículo 10 de Hechos 6, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Sí? Aquí se estaban cumpliendo las palabras del Señor Jesús, que cuando recibiéramos persecución o gente se levantase a contradecir o a refutar, el Espíritu Santo daría palabra, la cual no podrían resistir ni contradecir los que se oponían. Y aquí el Espíritu Santo está hablando a través de este joven llamado Esteban. Este joven era uno de los 7 diáconos que fue nombrado para servir a las mesas. Pero era un joven lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces de eso da testimonio la palabra. Dice en Hechos 6:5, dice, y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, todo el capítulo 7 de Hechos, ahí encontramos todo un recuento de toda la historia desde Abraham, pasando por los profetas, por los reyes y llegando hasta Jesús. Todo ese recuento lo hace Esteban, con una unción extraordinaria que los que escuchaban no podían refutarle ni contradecirle, tanto que se tapaban los oídos para no escucharle, dice la palabra. Entonces, Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia, porque aquellos hombres que se le oponían, no pudiendo refutarle ni contradecirle, entonces le apedrearon. Pero dice la palabra en Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró. Miren que aquí vemos la obra del Espíritu Santo, que Esteban, en lugar de tener odio contra sus enemigos que le estaban matando, en lugar de desear que cayera el juicio de Dios contra ellos, lo que hace es seguir el ejemplo de su maestro. Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban, guiado por el mismo Espíritu, dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, y entregó su espíritu al Señor. Bien, entonces aquí se da testimonio de que había un joven allí llamado Saulo que fue testigo de la muerte de Esteban. Este joven llamado Saulo se convirtió en un terrible perseguidor de la iglesia y por varios años estuvo persiguiendo a todos aquellos que seguían el camino de Cristo, y los perseguía de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, y los metía en la cárcel. Entonces dice en Hechos capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero la Biblia dice que, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En ninguna manera estaban temerosos, sino que ellos, por donde quiera que iban dando testimonio de Jesús. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que estas personas llegaron a una tierra muy lejanas, llevando el mensaje de Jesús. Y esto es algo maravilloso, porque vemos que nadie, ninguno de los creyentes se amedrentó a causa de la persecución. Felipe era uno de los compañeros de Esteban, y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y notemos que la predicación de Felipe era una predicación que se podía escuchar y se veía. ¿Sí? ¿Por qué digo que se escuchaba y se veía? Porque dice la palabra que, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces notemos que el evangelio que se predicó en el libro de los Hechos, por todo el libro de los Hechos vemos este testimonio de que que la gente podía escuchar el mensaje y ver las señales. Entonces siempre el mensaje del Señor estuvo acompañado de señales, de prodigios, de milagros. Y dice aquí que porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces se imaginan ustedes, ahí en Samaria, Felipe llegó a esa ciudad y produjo todo un avivamiento, ¿sí? La palabra llegó a esa ciudad de Samaria y trajo una tremenda liberación de la gente, del engaño en que vivían. Conocieron la verdad y la verdad les hizo libres. Y dice aquí la palabra que también la palabra les trajo sanidad. Aquí se cumple la palabra del Salmo 107:20, que dice: envió su palabra y los sanó.
Pues Dios envió la palabra a Samaria a través de Felipe y sanó al pueblo, sanó a los paralíticos, a los cojos y liberó a los que estaban oprimidos por demonios. Entonces, el libro de los Hechos nos da testimonio de esta operación del Espíritu Santo, obrando a través de hombres que se rinden a Él. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo y su mensaje fue centrado en Cristo, ¿sí? Predicó a Cristo acerca de su ministerio, acerca de su muerte en la cruz, acerca de su resurrección, y la gente de Samaria creyó el mensaje y fueron salvos. E inclusive había en Samaria un hombre que practicaba la magia, llamado Simón. Y ese hombre también, viendo todas estas cosas, se convirtió a Cristo. Dice versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Notemos que este hombre practicaba la magia, ¿sí? Y había engañado a la gente por mucho tiempo, a la gente de Samaria. Y la gente lo tenía por alguien grande. Pero cuando llegó el Evangelio a Samaria, entonces este hombre quedó descubierto que realmente no era ningún poder de Dios, porque eso era lo que decía el pueblo, que el versículo 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Sí? Mire qué engaño tan terrible de Satanás. Tenía engañada toda esa ciudad, ¿sí? Con artes mágicas, con manifestación de poderes demoníacos. Entonces la ciudad de Samaria estaba engañada, creyendo en un poder sobrenatural maligno. Pero cuando llegó el Evangelio de Jesucristo, aún este mismo brujo se convirtió al Señor. Ese es el poder del Evangelio de Cristo. Y bueno, había grande gozo en aquella ciudad. Seguimos adelante, entonces vemos cómo toda una ciudad se convierte al Señor por predicar un evangelio acompañado del poder del Espíritu Santo con manifestaciones de señales, prodigios y maravillas. Es la forma como llega el evangelio a casi todos los lugares. Aquí a través del libro de los Hechos vemos cómo el evangelio llega a muchas ciudades con manifestación del Espíritu Santo y de poder. No llegó solamente en palabras, como dice el apóstol Pablo cuando él predica en Corinto, que aquí también en el libro de los Hechos está, que Pablo llegó a la ciudad de Corinto y dice que cuando él fue allí a Corinto no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fue con demostración del Espíritu Santo y de poder. Y por eso en Corinto nació una iglesia fuerte, saludable, donde se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo. Entonces, esa es la diferencia que muchas veces vemos con las congregaciones en nuestro día. Muchas veces pasan tiempos en que no se ve manifestación de poder en nuestras congregaciones. Y por eso no debemos de extrañarnos de que las congregaciones no crezcan. ¿Por qué? Porque falta esa manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué no se manifiesta el Espíritu Santo? Pues por falta de comunión con Él, por falta de darle lugar, ¿sí? Vivimos siempre en tiempos en que estamos muy ocupados con una cosa y otro, y entonces queremos que todo sea rápido. Y cuando se predica la palabra, debemos dar lugar a que esta palabra produzca que a través de esta palabra el Espíritu Santo obre en los corazones. Y entonces a veces se predica la palabra y luego no hay un tiempo para que la gente pueda estar meditando, asimilando la palabra, regocijándose en Dios, orando al Señor, dándole gracias por esa palabra, dando lugar a la manifestación del Espíritu.
Y entonces hemos mantenido nosotros servicios donde hay poca manifestación del Espíritu Santo. Pero en toda congregación donde hayan manifestaciones del Espíritu Santo, pues la gente va a acudir. Y son iglesias que crecen, donde se da lugar al Espíritu Santo, la iglesia crece, la iglesia prospera rápidamente. Muchos son añadidos a la iglesia. Entonces, aquí tenemos nosotros una orientación clara para que nosotros sigamos estos pasos que encontramos aquí. Ya, por ejemplo, vimos dos prioridades de los apóstoles. Una era la oración. Dice, nosotros persistiremos en la palabra y en las oraciones. Entonces, esa fue una tremenda decisión de los apóstoles. Y la otra, pues mantener esa comunión con el Espíritu Santo. Y esto les hizo victoriosos, exitosos, para seguir anunciando el Evangelio. Y el Espíritu Santo se manifestaba continuamente, hablándoles. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí a Hechos capítulo 8, dice que aunque Felipe estaba en medio de ese avivamiento tan grande, ese regocijo en la ciudad, pues dice que, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y estando ya en ese lugar, dice que vio que iba un carro que transportaba a un funcionario de Etiopía. Y bueno, el Espíritu dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Notemos aquí cómo había esa interacción, esa comunicación directa con el Espíritu Santo. Y era lo más normal en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo estuviese hablando a los creyentes y a los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, le dio una instrucción. Y Felipe se acercó y escuchó que este funcionario de Etiopía iba leyendo al profeta Isaías y le dice, ¿entiende lo que lees? Y dijo, no. ¿Cómo podré si alguien no me enseña? Y entonces invitó a Felipe a subir al carro y Felipe, comenzando desde esa palabra de Isaías, y a través de los profetas le demostró por las escrituras que Jesús es el Cristo y que ya había venido y que fue a la cruz del Calvario, que murió y resucitó al tercer día, porque ese era el mensaje principal de los apóstoles, dar testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Y entonces este hombre también le habló del bautismo y cuando llegaron a cierta agua, entonces este funcionario dice, versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, vea, dio testimonio, para ser salvos se requiere que nosotros confesemos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, que creamos que Él murió y resucitó por nosotros. Y bueno, este hombre creyó y Felipe le bautizó. Y dice la palabra que cuando salió del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Dice, qué tremendo, dice aquí, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. O sea que Felipe fue transportado hasta la ciudad de Azoto, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo le arrebató, le llevó de ese lugar y le puso en otro lugar donde había necesidad de las personas para escuchar la palabra, ¿sí?
el Espíritu Santo, aquí también notamos algo, y es que hay gente que tiene hambre y sed de Dios y le está buscando. Y el Espíritu Santo utiliza personas a las cuales les habla, les instruye para que vayan y se encuentren con esas personas y den testimonio de Jesús para que sean salvos. Y vemos esa interacción extraordinaria con el Espíritu Santo. Y dice la palabra que, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, por todas partes este joven iba anunciando a Cristo y predicando el evangelio de la manera en que lo hizo en Samaria. La gente podía ver y las señales y escuchar el mensaje de Dios. Y se convirtieron a Cristo. Bueno, el capítulo 9 del libro de los Hechos nos narra la conversión de Saulo. Saulo fue aquel joven que presenció la muerte de Esteban. ¿Sí? Había pasado ya un tiempo y este hombre había persistido en seguir persiguiendo a los creyentes por todas partes. Y entonces dice la palabra que iba hacia la ciudad de Damasco con cartas de los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos, arrestarlos y meterlos en la cárcel. Pero el Señor dice que llegando cerca a la ciudad de Samaria, entonces el Señor Jesús se le apareció. Dice Hechos 9, versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Bueno, ahí se convierte entonces Saulo al Señor Jesús después de escuchar su voz y quedó ciego por la visión. Dice que el Señor se le apareció en una luz resplandeciente y quedó ciego. Y entonces el Señor le habla a un discípulo llamado Ananías. Entonces lo envía para que ore por él. Dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí? Entonces, Ananías, en un principio estaba reacio a obedecer al Señor. Se puso a argumentarle al Señor de que había escuchado mucho acerca de ese hombre, cómo había perseguido a los creyentes. Pero el Señor le dice, ve porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre ante gentiles y ante reyes y ante los hijos de Israel. Y entonces Ananías va y al lugar donde estaba Saulo y le dice, versículo 17, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y aquí encontramos nosotros entonces precisamente el énfasis que se hace en que para anunciar el reino de Dios se requiere de la unción del Espíritu Santo. Dios llamó a Saulo para que fuera su discípulo y para que predicara el Evangelio. Pero Saulo no lo podía hacer efectivamente, o sea, con eficiencia, no lo podía hacer en sus fuerzas, sino que necesitaba la misma unción que descendió sobre los demás apóstoles y creyentes, la misma unción que estuvo en Jesús para predicar el reino de Dios,
Saulo la necesitaba. Así que le envía a Ananías y Ananías dice, el Señor me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces le impone las manos y recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo. Y Saulo, entonces, la Biblia no nos dice aquí que haya hablado en lenguas en ese momento, pero más tarde dice, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros, ¿sí? Saulo da testimonio de que él habla en otras lenguas, ¿sí? O sea que recibió el bautismo del Espíritu Santo tal como lo recibieron los apóstoles allí en el aposento alto. Lo cual nos demuestra que no fue una experiencia aislada, que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y como dicen algunos, y hablaron en otras lenguas y a partir de ahí no volvió a manifestarse. No, el libro de los Hechos tiene muchos lugares donde el Espíritu Santo desciende, no solamente sobre judíos, sino también sobre gentiles, y les llena con el Espíritu Santo. Bueno, esto lo vamos a ver aquí en el capítulo 10 de Hechos. Está la conversión de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un hombre, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, era un hombre religioso. Cornelio era un hombre religioso que tenía hambre y sed de Dios, pero no era salvo. Entonces alguien dirá, ¿cómo así? Si era creyente en Dios y creía en Dios, ¿cómo es que no era salvo? Dice, pues es que nadie puede ser salvo a través de sus propias obras, ¿sí? Solamente la salvación viene a través de creer en Cristo. La palabra, el mismo testimonio del libro de los Hechos dice, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también en Hechos 16:31 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y para que alguien pueda invocar el nombre del Señor necesita oír el mensaje de Cristo. Necesita saber que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Entonces, Cornelio no conocía nada acerca de Jesús, aunque era un hombre que amaba al Dios de los judíos, un hombre que es posible que hubiese judaizado, es decir, había aceptado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no conocía nada acerca del Hijo de Dios, de Cristo. Y como este hombre tenía hambre de Dios, Dios le envía un ángel para que, con instrucciones para que haga venir a su casa al apóstol Pedro. Y Pedro era un hombre que nació dentro del judaísmo y tenía muchos prejuicios. Por ejemplo, él no podía juntarse con personas que no fueran judías y menos entrar en la casa de una persona que no fuera judía, porque eso era considerado un acto inmundo. Y entonces ese tipo de prejuicio estaban cerrando la puerta del evangelio a los gentiles. Pero Cristo murió por todos los hombres, por judíos y por gentiles, porque el deseo de Dios es que todo hombre sea y toda mujer sean salvos. Bueno, entonces Pedro, para convencerlo el Espíritu Santo de que no tuviera temor de entrar en la casa de un gentil, el Espíritu Santo le envió una visión en la cual él veía descender del cielo un lienzo muy grande que contenía animales cuadrúpedos, reptiles y que eran animales inmundos. O sea, dentro de la ley judía, los judíos no podían comer de esos animales, pero descendía ese lienzo y escuchaba una voz que le decía, levántate Pedro, mata y come. Y él decía, no, Señor, espantado decía, no, Señor, yo no
jamás he comido algo inmundo. Y la voz le decía, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo por 3 veces y él estaba pensando en qué significaría esa visión. Y en el momento que él estaba pensando, llegaron 3 hombres enviados por Cornelio que venían a buscarle y para invitarle a la casa de Cornelio. Y entonces dice la palabra, y mientras Pedro, versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Se dan cuenta? Cómo el Espíritu Santo manifiesta su presencia como persona, como compañero, como amigo, como instructor, como guía, y le habla directamente a Pedro. Pedro, 3 hombres te buscan. ¿Sí? Y Pedro sabía quién le estaba hablando, el Espíritu Santo. Y le dice, levántate, dice, aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Este yo se refiere al Espíritu Santo. ¿Quién estaba hablando allí? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, ve con ellos. Y Pedro entonces en este instante entendió la visión. Eran 3 hombres gentiles que hasta ese momento él consideraba inmundos, pero que ahora ya entendió, se dice, se abrieron sus ojos espiritualmente, se le quitó el velo de esa tradicionalismo religioso que tenía a los demás hombres como inmundos. Ese prejuicio fue quitado y entonces Pedro con libertad fue a la casa de Cornelio y entró a su casa y comenzó a predicarles acerca de Jesús. ¿Sí? Entonces les da testimonio de Jesús y les demuestra a través de las Escrituras que Él es el Hijo de Dios. Y allí encontramos nosotros dentro de ese testimonio que Pedro dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Este versículo 38 de Hechos 10 es una extraordinaria revelación, ¿sí? Dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, aquí se nos revela a Jesús como el sanador y nos demuestra que la voluntad del Padre es sanarnos y que también quien enferma y oprime a la gente con enfermedad y dolencias no es Dios, sino es Satanás. Entonces, mire qué tremenda revelación encontramos aquí en las palabras que el Espíritu Santo puso en la boca de Pedro para dar testimonio a Cornelio. Y bueno, les dice que en el nombre de Jesús hoy se ofrece arrepentimiento y perdón de pecados a los que creen. Y cuando ellos de corazón ya recibieron a Cristo, creyeron en Jesús, dice que de pronto cayó sobre todos aquellos el Espíritu Santo y todos fueron bautizados con Espíritu Santo y fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aquí es algo trascendental también. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un gentil recibe la unción, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí es la entrada del Espíritu Santo al pueblo gentil, ¿sí? En la casa de Cornelio. Entonces, Cornelio, el Espíritu Santo desciende sobre los que oían el discurso. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. También aquí se hace énfasis de que cuando se recibe la llenura del Espíritu Santo como evidencia, las personas comienzan a hablar en otras lenguas. Por eso en este tiempo también todo creyente debe pedir a Dios que le bautice con el Espíritu Santo.
y debe decir, Señor, yo también quiero hablar en otras lenguas. Espíritu Santo, lléname. Jesús, lléname con tu espíritu. Y yo quiero también hablar en otras lenguas, como en el día de Pentecostés, como en la casa de Cornelio. Yo quiero la experiencia completa. Y entonces sí, el Espíritu Santo dice que fluye desde nuestro interior y pone en nuestra boca un nuevo lenguaje. Comenzamos a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo nos da que hablemos. Y cuando hablamos en otras lenguas, como la iglesia primitiva practicaba esta oración continuamente de estar orando en otras lenguas, entonces somos edificados, somos completamente, dice que somos edificados en el Espíritu, fortalecidos en el Espíritu por el Espíritu Santo, que cuando hablamos en otras lenguas es el Espíritu Santo el que está intercediendo por nosotros, orando desde nuestro espíritu a Dios con palabras que no entendemos nosotros, pero que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante orar en otras lenguas y sobre todo buscar el bautismo del Espíritu Santo. Entonces pedirle al Señor que nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Bien, entonces el tiempo corre y vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, yo creo que hemos aprendido cómo de la importancia de tener el bautismo del Espíritu Santo y también de tener comunión con el Espíritu Santo, ser guiados por Él y escuchar su voz, ¿sí? O sea, Él es un compañero que nos habla y debemos decirle, Espíritu Santo, háblame. Y Él lo hace, como habló a Felipe diciéndole, júntate a ese carro. O como le habló a Pedro, 3 hombres te buscan, desciende, recíbelos y ve con ellos porque yo los he enviado. Entonces, así el Espíritu Santo también en este tiempo, si tenemos comunión con Él, nos habla, ¿sí? Él nos va a hablar y nos va a guiar, a dirigir. Bueno, dejemos hasta aquí, entonces, oremos al Señor dándole gracias porque estamos aprendiendo cómo la iglesia, los creyentes, para extender el reino de Dios siempre dependieron de la unción del Espíritu Santo, de la dirección del Espíritu de Dios y bueno, entonces hoy día es la misma situación. Si queremos extender el reino de Dios, debemos rendirnos al Espíritu Santo, porque el más interesado en que se extienda el reino de Dios es el Espíritu Santo. Así que nos rendimos a Él y Él nos guía para que vayamos al lugar donde Él quiere que vayamos y hagamos las cosas que Jesús dijo que podíamos hacer en su nombre. Vamos a orar dándole gracias y yo quiero orar también por ustedes. Si alguien se encuentra con alguna situación, créame, Dios te oye, Dios te escucha también. Ora al Señor con toda confianza y vamos a declarar, a poner en nuestra boca una palabra de respuesta, de una declaración de que estamos sanos, libres de aquellas cosas que de pronto nos afligen. Es importante declarar eso. En el nombre de Jesús me declaro libre de dolor, de preocupación, de angustia, de ansiedad, de depresión. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Es importantísimo que usted lo diga con su boca. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Hablo salud a mi cuerpo, hablo vida a mi cuerpo. Y ordénele, háblele a su cuerpo en el nombre de Jesús y usted va a ver el resultado. Padre, te damos gracias. Padre, Señor, a través de la palabra, tú nos muestras cómo aquellos primeros creyentes, los apóstoles y creyentes, iban por todas partes anunciando a Jesucristo y no iban solos, sino que iban con este compañero fiel que es el Espíritu Santo y por donde quiera que iban
iban predicando a Jesucristo, de tal manera que el mensaje era también respaldado con señales y milagros, y creemos, Padre, que esto no debe cambiar. Hoy necesitamos exactamente la misma manifestación de tu Espíritu, predicar la palabra con el mismo poder y autoridad en el nombre de Jesús, con la misma unción del Espíritu Santo, con que ellos la predicaron, y esta es tu voluntad, Padre. Y Señor, te pedimos que tú seas obrando en cada pastor, en cada creyente, porque todos somos llamados a anunciar el Evangelio de Jesús, y que tú, Señor omnipotente, Señor, pongas en nuestra boca la palabra para dar testimonio de Cristo. Sí, bendito Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor, y hablamos vida y salud a nuestro cuerpo. Declaramos, Señor, que la bendición tuya está sobre nuestra vida, que la bendición nos cuida, nos guarda, nos protege, que tu bendición nos prospera, y que, Señor de los cielos, estamos bendecidos en todas las cosas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, saludamos a algunos hermanos, al pastor Ciro Caballero, allí en la ciudad de Tunja, Dios me le bendiga, a Ruth Marina Montoya, en la ciudad de Bogotá. Ella dice, gracias, pastor, por su guía. Fabio Rodríguez está viendo este video, Trinidad Cele Rincón. María Isabel Montoya Valle también está conectada aquí con nosotros. También la hermana Marina Ovalle, qué bueno, que está, dice, el Espíritu Santo nos enseña la palabra, así es. Nancy Estela Torres Aguilera, Jesús es el Hijo de Dios, qué buena esa confesión, es la confesión de salvación. Marina Molano dice, el Espíritu Santo está conmigo y se manifiesta en mi vida. Gloria a Dios. También saludamos a Sonia Cristina Cruz Rivera, que Dios me le bendiga. Trinidad Cele Rincón, yo estoy presente. David Steven Cárdenas está viendo el video. También Martica Cárdenas, Schneider, Javier Gordillo, dice, ayuda a familia necesitada. Buenos días, damas, caballeros, jóvenes de Sogamoso y alrededores, les escribimos para pedir ayuda. Bueno, vamos a continuar viendo el mensaje más adelante. Trinidad Celi Rincón, les saludamos. Ana Patiño, Mefiboset, está viendo este video, les saludamos a nuestro hermano. Trinidad Celi Rincón, ya le habíamos saludado. Álvaro Augusto Vargas. También Luz Amanda Hernández, Leila Ramírez Carranza, Dios me le bendiga juntamente con su familia. A Miguel Mejía Chaparro le saludamos. Juan David Bernal Cáceres, allí en Tunja, mi hijo, Dios lo bendiga. Blanca Rodríguez, Mariana Yie Velandia, Martica Cárdenas, Nancy Estela Torres, Álvaro Barragán, también Laís Pérez Vera. Entonces, a Hilda Perdomo, a Samuel Celi Rincón, al hermano Jorge Plazas, a Hernán Navarrete, a John Edison Flores, Pongutá. Bueno, tenemos muchos hermanos y amigos que se han estado conectando y han estado pendientes de estos mensajes. Entonces me alegra mucho y les invito para que estén entonces leyendo este libro, Los Hechos. Vamos a continuar quizás mañana y el viernes con el estudio bueno, este recorrido que estamos haciendo a través del libro Los Hechos. Y entonces mañana a las 7 de la noche estaremos nuevamente, Dios mediante, llegando a sus hogares con esta transmisión. Entonces, un saludo de buenas noches para todos, y aquí